Hola a todos, nos encontramos ya en una nueva clase para esta asignatura de comprensión histórica del presente. La clase de hoy va a girar en torno a este tema de el crecimiento de la población mundial. Y para darle comienzo, quiero que observen estas imágenes. La primera corresponde a una fotografía de bastante X de un maratón de París y la otra corresponde a una obra de arte del señor Mohammad Batzi, ¿ya? Quiero que la analicen, en realidad quiero que me comenten qué tiene que ver con la temática de la clase y para eso podrían contestar en su mente, no les voy a pedir que lo hagan en el cuaderno, las dos preguntas que aparecen asociadas al lado, ¿bien? Para que analicemos un poco el por qué se produce este crecimiento durante el siglo XX de la población mundial, pero también las posibles consecuencias que eso puede tener y que hoy día las podemos ver más vigentes que nunca. Para comenzar con esta clase, necesitamos analizar un gráfico. Bien, este gráfico ojalá ustedes los puedan pegar en sus cuadernos. Yo se los voy a entregar en PDF para que lo puedan tener como en una resolución mejor. Y ustedes lo dejan en el cuaderno. Recuerden que si no tienen la posibilidad de imprimirlo, no pasa nada, lo tienen acá en la lámina y simplemente ponen en el cuaderno que hay que revisar el gráfico, ¿ya? O si quieren lo dibujan si se sienten medio artistas, pero no es obligación. En el gráfico quiero que se fijen en lo siguiente. Primero en la columna de abajo, en la línea de abajo, no recuerdo si el eje Y o X, da lo mismo, pero abajo aparece la evolución a través del tiempo de la existencia de los seres humanos. Va desde hace 1 millón de años atrás hasta más o menos el 5000 después de Cristo, que sería una proyección claramente. Nosotros nos tenemos que ubicar más o menos en el 2000 después de Cristo. Ahí sería como la actualidad para nosotros. La otra columna corresponde a la población mundial medida en miles de millones de habitantes. Si se fijan, durante la gran mayoría de la historia de la existencia del hombre, la población ha sido medianamente estable. De hecho, ha sido más bien pequeña durante millones de años atrás y sin embargo el crecimiento ha sido más bien reciente. Hay algunos momentos donde podemos ver un alza de la población mundial, pero que no lo podemos asociar particularmente a ningún evento, excepto al desarrollo de la agricultura o a la masificación de la agricultura, que podríamos ubicar más o menos en el 3000 antes de Cristo. Ahí ya como consolidación, porque la agricultura se conoce desde más o menos el 8000 antes de Cristo en ciertas civilizaciones. Sin embargo, hay un momento dentro de la historia donde nosotros podemos ver que el gráfico cambia notoriamente. Quiero que lo identifiquen y lo anoten en su cuaderno. ¿Cuál será ese momento clave de inflexión de la historia donde el crecimiento de la población se pronuncia tanto que el gráfico casi se rompe? Ese momento de la historia ustedes lo deberían ubicar más o menos en el siglo XIX. Desde ahí parte y continúa a lo largo del siglo XX. ¿Por qué ocurre esa inflexión? Que de hecho corresponde ahí donde el espacio marcado con rojo se eleva hacia arriba, muy cercano a donde aparece el 2000. Eh, esa situación está marcada precisamente por el desarrollo de la revolución industrial y de la revolución científica de esos siglos. Eso ha permitido que la población mundial se haya podido expandir a lo largo del tiempo y haya crecido de manera exponencial. Exponencial significa que es de manera explosiva, no gradual ni paulatina, sino que de manera rápida en un corto tiempo. Eso significa que ese momento de inflexión que es la revolución industrial y la revolución científica es de gran interés para nosotros para poder estudiarlo, porque va a tener un efecto muy rápido e inmediato en las dinámicas del siglo XX y proyectadas también para nuestro actual siglo XXI. Bien, tal como les decía anteriormente, el desarrollo de la revolución industrial no tiene que ver solamente con el crecimiento de la productividad, sino que está asociado a el avance científico en diversas áreas. Particularmente tres son las que nos interesan en esta clase, porque van a tener un efecto inmediato en la cantidad de población que va a existir en el mundo. La primera de ellas es el desarrollo de la medicina, particularmente con el desarrollo de, el descubrimiento más bien de la existencia de los virus, los microorganismos, las bacterias, que son el origen de muchísimas de las enfermedades que hasta ese momento no se tenían mayor conocimiento y que a partir de ese momento pueden empezar a ser tratadas a través del proceso de vacuna. En ese sentido, hay distintos científicos que se van a encargar de desarrollar distintas vacunas para diversas enfermedades que afectaban tradicionalmente y que eran muy comunes, particularmente en las poblaciones vulnerables, que son los más viejitos y también los más jóvenes. La mortalidad infantil era excesivamente alta,
antes del siglo XIX. Y en ese sentido es muy importante el desarrollo de la medicina. Otro factor, el segundo, corresponde a el control de las plagas en el desarrollo de la agricultura, particularmente en el perfeccionamiento de los sistemas de cultivo y la fertilización para poder hacer mejor la productividad en el área agrícola. Eso ha significado que finalmente la producción agrícola, es decir, la producción de alimentos, sea mucho más alta que antes, mucho más efectiva y que por lo tanto los precios de los alimentos empiecen a bajar a lo largo del tiempo y sean más asequibles a la mayoría de la población. Por lo tanto, el acceso a alimentos de mejor calidad también, más diversos también, fomenta el desarrollo nutricional de las personas y por lo tanto mejora ampliamente su salud. Así que un elemento maravilloso. Y si se fijan ahí, hay dos elementos que inicialmente funcionaron como fertilizantes naturales, que son el guano y el salitre, que tienen directa relación con la historia de Chile, porque fueron dos elementos muy centrales en nuestro desarrollo económico, particularmente del siglo XIX y principios del siglo XX. Y como tercer elemento tenemos el desarrollo de la higiene y la alimentación. Uno de los elementos clave a partir del desarrollo de la medicina es el descubrimiento de los virus, las bacterias que podían ser transportados a través de nuestras manos y que por lo tanto era importante desarrollar la higiene como una característica básica del comportamiento de los seres humanos y particularmente con el desarrollo de la cocina, que es un elemento transmisor de bacterias y de virus bastante potente. Por lo tanto, la higiene, no solamente la higiene personal, sino que también la higiene al momento de cocinar los alimentos, fue un elemento que no recobró, sino que empezó a cobrar importancia en este momento de la historia, para que se pueda desarrollar una mejor salud por parte de las personas. Si se fijan, estos tres elementos van en directa relación con dos dinámicas que son clave y que vamos a revisar un poquito más adelante con una definición más específica, que tiene que ver con la reducción de los índices de mortalidad, es decir, la tasa de gente que muere en determinados momentos, para elevar el índice de expectativa de vida o de esperanza de vida, es decir, la cantidad de años que se puede proyectar una persona para vivir en el futuro. Muy bien, y tal como le adelantaba en la lámina anterior, vamos a revisar algunos conceptos que son clave porque los vamos a utilizar constantemente de aquí en adelante. En el lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden encontrar una tabla con diversas definiciones. Hoy no las vamos a usar todas, pero la idea es que ustedes puedan tener este documento para que lo puedan consultar en el caso de que necesiten ayuda. Hay varios conceptos clave, pero los que más me interesan son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de fecundidad. Pero los vamos a revisar todos muy sintéticamente. Cuando hablamos de tasa de natalidad, estamos hablando del número de nacimientos por cada 1000 habitantes dentro de un año. Es muy fácil. Natalidad tiene que ver con los nacimientos. Tasa de mortalidad, lo mismo, la cantidad de muertes que hay por cada 1000 habitantes en un año. Se llama tasa porque está calculada en función de 1000 habitantes. Si se fijan, aparecen incluso fórmulas para poder calcularla. No las vamos a usar, así que no se preocupen. No, para los que no les gusta la matemática, no vamos a usar las fórmulas, sino que simplemente tenemos que entenderlas para poder saber a qué nos referimos con tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Nos referimos a un indicador numérico, ¿bien? No a los nacimientos en general, sino que a un indicador numérico por cada 1000 habitantes. Luego tenemos una tasa más específica que es la tasa de mortalidad infantil, que quiere decir la cantidad de muertes por cada 1000 habitantes, por cada 1000 nacimientos, perdón, que se producen a lo largo de un año y que tiene que ver con la muerte de niños menores de un año. Bien, siguiente sería la tasa de fecundidad en general y que tiene que ver con la cantidad de nacimientos que se produce en relación a las mujeres en edad fértil. Como no podemos saber cuál es la edad fértil de todas y cada una de las mujeres en particular, se asume que por lo general una mujer en edad fértil es toda aquella que está entre los 15 y los 49 años de edad. Para términos estadísticos, a lo mejor algunas mujeres pueden ser fértiles antes de los 15 años, otras mujeres pueden ser fértiles después de los 49 años, o al revés también, ser fértiles después de los 15 o dejar de ser fértiles antes de los 49. Es solamente un término estadístico. Y esas son las que me interesan por ahora. El resto las vamos a ir viendo en las siguientes clases. Pero eso lo pueden tener ahí revisado en su cuaderno resumido.
Ahora bien, ¿por qué me interesan esos conceptos? Porque tenemos que analizar el gráfico, que es lo realmente importante acá. Este gráfico nos muestra la transición demográfica, es decir, cómo ha evolucionado la dinámica de la población a lo largo de la historia. Lo primero que quiero que pongan atención corresponden a las líneas que aparecen graficadas ahí. La línea verde corresponde a la tasa de natalidad. Recuerden ahí la definición, la cantidad de nacimientos que se produce por cada 1000 habitantes dentro de un año. Luego, la línea roja corresponde a la tasa de mortalidad. De nuevo, la cantidad de muertes que se producen a lo largo de un año por cada 1000 habitantes. Y el espacio rosadito corresponde al crecimiento natural o crecimiento vegetativo, que corresponde a la primera definición que aparece ahí. Y el crecimiento vegetativo o natural corresponde simplemente a la diferencia entre nacimientos y muertes. Por lo tanto, si tenemos más nacimientos que muertes, el crecimiento va a ser, ustedes deduzcanlo, positivo, porque nacen más personas de las que mueren, por lo tanto quedan vivas más personas. Si al revés ocurren más muertes que nacimientos, el crecimiento va a ser negativo, porque mueren más personas y por lo tanto queda un saldo negativo de población. Y así, por ejemplo, si la natalidad y la mortalidad se equiparan, en el fondo la población se mantiene. Bien, esas serían como las dinámicas que se pueden producir con el crecimiento natural o vegetativo. Las dos sirven, significan exactamente lo mismo. Sabiendo esto, nosotros podemos analizar el gráfico de la derecha, bien, que nos muestra tres momentos dentro de la historia y que están marcados con los colores celestes. Hay una tonalidad de celeste por cada una de las épocas históricas. El celeste más claro nos muestra la dinámica de la población en la antigüedad. Y vamos a entender como antigüedad a todo lo que ocurre antes de la revolución industrial, que recuerden es el punto de inflexión que tenemos que estudiar. Hacia el lado, por lo tanto, izquierdo, donde está el celeste más claro, donde dice régimen demográfico antiguo. Todo lo que ocurre con la población en la antigüedad. Luego al centro tenemos un celeste medio que dice transición demográfica y que nos revela lo que ocurre durante la revolución industrial, es decir, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y hacia el lado derecho ustedes van a encontrar un celeste más oscuro que dice régimen demográfico moderno, donde vamos a encontrar todo lo que ocurre después de la revolución industrial, es decir, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, incluido el siglo XXI y lo que vaya a pasar en el futuro. Bien, recuerden, el régimen demográfico antiguo, todo lo que ocurre antes de la revolución industrial. La transición demográfica, lo que ocurre durante la revolución industrial. Y el régimen demográfico moderno, todo lo que ocurre después de la revolución industrial. Bien, veamos entonces cómo funcionan estos momentos. Vámonos al régimen demográfico antiguo, la columna celeste más clarita. Tenemos dos líneas que aparecen ahí bastante bien equiparadas. La línea verde aparece alta y la línea roja también aparece alta. Por lo tanto, eso significa que la población tiene una alta natalidad y una alta mortalidad. Y recuerden, cuando natalidad y mortalidad se equiparan, ¿qué ocurría con el crecimiento natural o vegetativo? Es cero. Por lo tanto, la población tiende a mantenerse. Hay una alta mortalidad y una alta natalidad, por lo tanto, la población se mantiene estable. Bien, eso es más bien sencillo. Y esa dinámica de la población ocurría antes de la revolución industrial. Morían muchas personas, pero también nacían muchas personas. Las mujeres tendían a tener una gran cantidad de hijos, pero también morir era muy fácil. La esperanza de vida no superaba los 40 años y finalmente los niños morían muchísimo. De hecho, existía la tendencia a no nombrar a no ponerle nombre a los hijos hasta que no cumplieran un año de vida porque la idea era evitar encariñarse con un nuevo integrante que finalmente era muy probable que fuese a fallecer en algún momento. Bien, eso. Luego, en el siguiente momento, durante la revolución industrial, tenemos un periodo de transición demográfica. Fíjense cómo evolucionan las líneas. La línea roja, la tasa de mortalidad, desciende rápidamente. Y la línea verde, la tasa de natalidad, también desciende, pero desciende de manera más gradual. De hecho, en la segunda mitad de este periodo recién podemos ver que cae.
Por lo tanto, hay un periodo bastante grande donde la mortalidad es muy baja y la natalidad sigue siendo alta. Al medio, si se fijan, el color rosadito es bastante, se nota bastante. Por lo tanto, podemos ver ahí que hay un gran crecimiento de la población, porque durante esta época nacían muchas personas, pero morían muy pocas. Recuerden los factores de la revolución industrial. La higiene, la alimentación, el acceso a la medicina fue mucho mejor y por lo tanto se produce esta nueva dinámica. Menos muertes, pero muchos más nacimientos. Y si se fijan la tendencia es a que los nacimientos vayan hacia la baja al finalizar este periodo. Bien, y finalmente en el tercer periodo nosotros podemos encontrarnos con el régimen demográfico moderno, lo que caracteriza la actualidad, donde tenemos una tasa de mortalidad baja, pero también una tasa de natalidad también baja. Por lo tanto, vuelve a ocurrir lo que en un principio, donde se anulaban estos dos indicadores, natalidad y mortalidad, son igual de bajos, por lo tanto, la población se estabiliza. Pero ahora ya no se estabiliza con indicadores altos, sino que se estabiliza con indicadores bajos. Mueren muy pocas personas, pero a la vez nacen muy pocas personas. Y esa es la nueva dinámica que tenemos que analizar de aquí en adelante. Si tienen dudas con este gráfico, consúltenme porque es lo más complejo de la clase, pero en el fondo yo creo que deberían entenderlo perfecto. Bien, y si entendieron el gráfico anterior, lo demás va a venir casi por añadidura. Eh, Primero vamos a analizar esta primera dinámica que se va a producir a raíz del desarrollo de la revolución industrial y que va a graficar también gran parte del siglo XX, que es la explosión demográfica, o más conocida como baby boom. Eso no quiere decir que sean bebés que explotan, creo que se los dije alguna vez, sino que quiere decir una explosión demográfica, un crecimiento exponencial de la población. Y que eso podemos verlo hasta más o menos la década de 1960, donde la población mundial crece bastante, la primera mitad del siglo XX, todo ese periodo. En ese momento nosotros podemos ver altas natalidades, pero baja mortalidad, y por lo tanto el crecimiento de la población es bastante. ¿Qué efectos trae esa explosión demográfica? Trae una presión sobre el espacio, es decir, mientras más personas existen, menos espacio tenemos para poder ubicarlas en las ciudades o en el campo, y por lo tanto los espacios se empiezan a reducir. Nace, por ejemplo, el crecimiento vertical de las ciudades, es decir, el nacimiento de los edificios como unidades de vivienda cada vez más expandidas. También se reducen los metros cuadrados por habitación, por vivienda, y por lo tanto los precios también se encarecen dentro de la ciudad. Otro factor es el exceso de población joven. La población infantil crece mucho, pero recuerden también que la población infantil es población que no es económicamente activa, por lo tanto depende del dinero que produce un adulto. Y eso genera también una desventaja para los países que tienen una alta población infantil. Y finalmente un estado debilitado, porque como les dije, un exceso de población finalmente trae mayores gastos para el Estado. Necesitan gastar más en educación, en salud, en vivienda, en servicios sociales en general. Una población que crece desmesuradamente es una población que requiere también de mucha atención por parte del Estado. Así que estas serían como las dinámicas que se producen con la explosión demográfica o baby boom. A propósito, el concepto de boomer se ha puesto de moda para describir a todas aquellas personas que nacieron en este periodo, en la década más o menos del 60 y un poquito antes, porque vienen de ese periodo histórico donde los nacimientos eran muchos y por lo tanto hoy día corresponden a la generación que está como por sobre los 50 años. Así que eso es como un dato interesante. Y lo otro es que estas características que yo les mencionaba fueron características generales del mundo durante la primera mitad del siglo XX hasta 1960, pero que hoy día caracterizan más bien a los países subdesarrollados. Bien, los países desarrollados han ido evolucionando hacia otro régimen demográfico que vamos a revisar a continuación. Bien, y para finalizar y revisar las dinámicas de otro tipo de población, la población mucho más desarrollada o de Occidente, podemos darnos cuenta de que existe otro tipo de régimen, donde la natalidad ya ha disminuido bastante y la mortalidad también se ha mantenido baja. La natalidad en Occidente y en los países más desarrollados ha tendido a el decrecimiento, es decir, a reducirse. Incluso esa reducción ha bajado de la tasa de dos hijos por mujer en edad fértil. ¿Por qué el 2 es la figura límite acá, o el número límite? Piénsenlo un poquito. El número 2 es la tasa de fecundidad límite
porque, si ustedes no lo sabían, para ser un hijo se necesitan dos personas. Por lo tanto, si una mujer en edad fértil tiene dos hijos, eso asegura el reemplazo generacional. Si una mujer comienza a tener, o las mujeres en general, comienzan a tener menos de dos hijos a lo largo de su vida, eso significa que en algún punto en el futuro la población va a empezar a disminuir. Por lo tanto, es un factor importante considerar esa nueva dinámica. Ahora bien, ¿qué podría explicar esta nueva dinámica? ¿Por qué las mujeres tienen menos hijos que antes? Muchos factores, muchos de ellos históricos, y por eso los revisamos acá. La liberalización de la mujer, el acceso a los métodos anticonceptivos, los cambios culturales, las proyecciones de vida de cada uno de nosotros al momento de proyectarse con una familia, y etcétera. Los costos de la vida también hace tomar la decisión de tener menos hijos que antes. Pero eso también trae nuevas dinámicas para este tipo de países, los occidentales o los más desarrollados. Hace que finalmente tengamos nuevos problemas que afrontar y que aparecen desglosados aquí. El primero de ellos es el problema de la mano de obra. Bien, la mano de obra comienza a escasear finalmente porque la población joven comienza a reducirse cada vez más y la población joven es la que es económicamente activa, la que puede efectivamente trabajar. Por lo tanto, si tenemos una población adulto mayor, los más viejitos empiezan a ser más numerosos, pero los jóvenes no son tan numerosos, finalmente se produce un problema con la cantidad de trabajadores que tiene un país. Eso trae otro segundo problema, el exceso de la población en edad avanzada, es decir, la población adulto mayor. Eso hace que finalmente se requiera mucho más gasto por parte del Estado, porque son personas que finalmente ya no pueden trabajar y que también tienen necesidades especiales, por lo tanto requieren de un mayor gasto del Estado en la mantención de su salud, en la mantención de sus jubilaciones y así un largo etcétera. Por lo tanto, estas sociedades, este tipo de países que presenta esta dinámica demográfica, requiere de mayor gasto de recursos para poder mantener a esta población. Y finalmente, otro factor problemático resulta en una población cada vez más elitizada, porque es una población que nacen menos personas, pero a la vez estas personas tienen mejor acceso a servicios de salud, servicios educativos sobre todo, tienen mayor acceso a la universidad y por lo tanto al desarrollo de carreras cada vez mejores que les permitan una mejor calidad de vida, mejores sueldos y por lo tanto ocurre una situación problemática porque aquellos trabajos que no requieren de cualificación, es decir, que son menos pagados, pero que igual son necesarios dentro de una sociedad, alguien los tiene que hacer sin desmerecer claramente, pero por ejemplo, necesitamos gente que haga SEO en los distintos lugares, los espacios públicos, necesitamos gente que se dedique al comercio pequeño, las pymes, y por lo tanto, si la población cada vez estudia más, accede a mejores trabajos y esos trabajos poco calificados finalmente empiezan a quedar despoblados y por lo tanto alguien los tiene que ocupar. Y uno de los elementos problemáticos que ha surgido es la falta de personas que quieran ocupar esas plazas de trabajo y que en el último tiempo los países desarrollados lo han podido cubrir a través de la población migrante. Bien, esas situaciones se presentan como nuevas en este tipo de países. Y llegamos al final de la clase. Como siempre, les pido que para que mantengamos el contacto me contesten una pequeña pregunta para que yo pueda verificar que están revisando el material. Estas preguntas les pido que las respondan en la plataforma de Google Classroom, que la vamos a seguir utilizando, y pueden dejarla como comentario de la clase, bien, para que pueda ser fácilmente visible para todos. Las preguntas son, ¿en qué régimen demográfico se encuentra Chile y qué razón podría explicar esta situación? Muy sencillas las preguntas. Pero para responderlas quiero que revisen un material. Bien, les voy a subir un PDF que se llama Síntesis de resultados del censo 2017, que se hizo claramente en ese año y que se hizo porque el del 2010 resultó un fracaso. 2010 o 12, no recuerdo bien, creo que el 2012. En ese sentido, revisen ese material y solo revisen por favor el gráfico 1 y 3, que hace referencia a las temáticas que revisamos hoy día. El PDF es bien amplio, pero concéntrense solo en el gráfico 1 y 3 y pueden leer la bajada que es cortita en cada uno de los gráficos. Bien, espero que estén muy bien, que se manifiesten con su presencia en la plataforma de Google Classroom y nos vemos en la siguiente clase.